¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay un momento político muy interesante para analizar porque hasta la propia derecha y la extrema derecha, a través de José María Aznar, se reconoce que no parece probable que haya elecciones pronto, con lo cual se trata de crear una especie de ambiente de caos, de una España ingobernable. El propio José María Aznar, ojo, acaba de reconocer que no es muy probable que este gobierno termine ya. Él mismo lo dice. No tiene pinta de que Sánchez vaya a adelantar elecciones o que sus socios vayan a provocar esto. Lo reconoce el propio José María Aznar. Las elecciones solamente pueden darse por tres motivos, ¿no? Uno, porque el presidente del gobierno las convoque, cosa que no parece probable. Otra, porque la coalición Frankenstein se rompa, cosa que tampoco parece probable. Y otra, por una moción de censura que es imposible. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos que acostumbrarnos a que la legislatura vaya a durar. Y esto es muy importante porque Aznar, al mismo tiempo que estamos viendo que con medios de comunicación, con un discurso que habla del caos, del desconcierto, la derecha y la extrema derecha parece que no solamente ansían que haya elecciones ya, sino que parece que están predicando que se acaba este gobierno, José María Aznar, ojo, anticipa esto. Y no solamente dice eso, sino que es que además de decir que España está en un ambiente nada más y nada menos que guerra civilista, lo cual va en la línea de lo que estamos comentando, un interés de trasladar que esto es ingobernable, que hay una especie de caos, de deterioro, para que la gente se ponga nerviosa. Él mismo dice esto. Si tú la política la defines como un muro, quiero levantar un muro que excluya la mitad del país. Pues eso es volver a las políticas de la guerra civil. ¿Y es en donde estamos? Bueno, pues no solamente está esto del guerra civilismo, sino que también es muy curioso. Habla de los liderazgos en el Partido Popular, se pone a enumerarlos y se olvida de Alberto Núñez Feijóo. Es muy llamativo, porque habla de Ayuso, habla de Moreno Bonilla, habla hasta de Azcón el Aragonés. Y no nombra a Feijóo, es decir, ¿qué está pasando en la derecha y en la extrema derecha? El PP, por cierto, a las puertas de un congreso donde debe decidir la línea programática y también qué ocurre con el liderato, hasta qué punto Feijóo, que toda pinta tiene, que saldrá reelegido, ¿no? Y saldrá como el líder del Partido Popular, pero lo que es el ayusismo y los que amparan el ayusismo y los que impulsan que Ayuso tenga más preponderancia dentro del Partido Popular, están cuestionando que el PP no ilusiona, que el PP tiene que acostumbrarse a que la oposición puede ser larga. José María Aznar, que da estos nombres y no nombra a Feijóo. Es muy bueno para el Partido Popular que haya muy buenos líderes. Afortunadamente, en el Partido Popular tenemos gente hay personas como Ayuso, como Juanma Moreno, Azcón. Bueno, al mismo tiempo, esto está ocurriendo en un país que está viviendo como en medios de comunicación y en el discurso político se ha instalado cada día pues el trazo grueso de que España es un caos, España es como Corea del Norte, España es como Venezuela. Como dice la propia Ayuso, España es bolivariana. España no es un país bolivariano, que se le funden los plomos y no se sabe. Es decir, hay un interés de lo grotesco, de la hipérbole, de la exageración. Por supuesto que la oposición debe estar para controlar a quien gobierna. Incluso Ayuso debe saber que ella está gobernando en Madrid, con lo cual le tienen que hacer oposición con las residencias, con lo de su pareja y con lo que sea menester. Pero ella traslada ese discurso del caos de forma constante. No solo eso, sino que es que además la propia Díaz Ayuso adopta un lenguaje en el cual menosprecia al presidente del gobierno, llamándole psicópata. Con esa obsesión psicopática del presidente contra nosotros. Una obsesión que debería hacérsela mirar. Es llevar al rival político, en este caso el presidente del gobierno de España, de su país, a una figura en la cual aparece como ridiculizado, como persona inválida, como persona incapaz, como persona corrupta. En esto estamos. Es decir, Pedro Sánchez no está imputado, a Pedro Sánchez no se le ha pillado con una caja B, como ocurría en el caso de M. Rajoy, que aparecía en los papeles de Bárcenas, pero estamos continuamente en un goteo en el cual se le sitúa como Sánchez corrupto, en lonas que coloca Hazte Oír, en programas de radio o de televisión y en un discurso que ya van haciendo que cale. Curiosamente, además, la propia Díaz Ayuso, que ha salido a criticar que haya procesos judiciales que se alarguen, estando viendo, como estamos viendo, que por ejemplo lo de las residencias han pasado 5 años y todavía acaba de aplazarse la declaración de los 3 imputados que tenían que declarar. Ojo, porque se prolonga lo de las residencias, han pasado 5 años y se prolonga también lo de su pareja, pero ella se queja de que la justicia no funciona como debiera y habla de procesos que se alargan.
procedimientos judiciales que se quedan durante décadas atascados. Hay una clave política que está en el discurso, que está en los medios de comunicación, que está en lo que se traslada. Se ensayó en el trumpismo. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que le debe llegar a la ciudadanía. Y en eso estamos cuando analizamos este tipo de lenguaje. Es decir, hay gente que se cree que en España nos gobiernan los comunistas y que España es bolivariana y como Corea del Norte. Sí, hay gente que se lo cree. Y si no se lo creen, intentan que se lo crean. Es decir, hay una porción de gente que ya se lo ha creído, que realmente piensa eso, y el interés es que esto se extienda, que cada vez más gente crea que en España tenemos esta situación, o que se crea que en España el presidente del gobierno es corrupto, o que el país está en el caos, o que es ingobernable. Es lo que hay, es la realidad. Al mismo tiempo, claves que nos ocultan, pues del mismo modo que ahora mismo tenemos un gobierno que tiene una serie de alianzas con partidos pues que sí, que son herederos del comunismo, como pueda ser alianzas y sumas de votos que se han tenido con Podemos, con Sumar, donde está Izquierda Unida, al mismo tiempo que se depende de partidos nacionalistas, independentistas, es una mayoría parlamentaria, pero lo que oculta constantemente, habitualmente el Partido Popular, es que también tiene gobiernos gracias a la extrema derecha de Vox, que es la misma extrema derecha que tiene discursos en contra de la igualdad, en contra de las teorías del cambio climático, en contra de avances para el colectivo LGTBI, en contra de igualdad económica, porque defienden a determinados lobbies ultracatólicos y ultraliberales. En eso están. Por eso es interesante analizar cuando José María Aznar habla del votante de Vox y reconoce que es un votante que viene en muchos casos del Partido Popular y que se trata de recuperarlo. Él no lo oculta. Él sabe perfectamente, José María Aznar, porque él estuvo con Fraga y sabe que Fraga era un ministro de Franco y sabe que hay una extrema derecha que arranca ya de aquellos tiempos y que en su momento estuvo con Blas Piñar y que es una extrema derecha que ahora está con Santiago Abascal y que tienen esos discursos en los cuales relativizan el franquismo y la dictadura y están esparciendo todo esto de que con Franco se vivía mejor porque hacía pantanos y los de ahora los destruyen y este tipo de bulos que van calando. Por eso Aznar, que no da puntada sin hilo, hace este discurso en el cual trata de atraer al votante de Vox. A mí me importa que el dirigente del Partido Popular hable con el electorado de Vox. Hay una parte del electorado de Vox que es antiguo elector del Partido Popular. Pues si ese elector vuelve a la casa, pues estupendo. Pero mientras esto ocurre, el discurso que se traslada es una Ayuso diciendo que España es comunista, que España está en una situación en la cual poco menos que es Corea del Norte, muro norcoreano ha llegado a decir. A nadie se nos escapa que estamos viviendo la peor etapa en democracia desde el punto de vista institucional y político, divididos por ese muro norcoreano de Pedro Sánchez que cada día se empequeñece más, se embrutece más, pero nos lleva a unas situaciones límites a todos. Eso es comunismo puro, que es en lo que está Sánchez, que es eliminar la organización libre de la sociedad. Y lo que hay de fondo, y es probablemente lo más importante, es un deseo de conquista del poder. Y cuando se habla de deseo de conquista del poder no es solo desde la política, es también desde un ámbito empresarial, ideológico, de lobbies distintos. Es decir, ahora mismo el hecho de que se pretenda acceder al poder no es únicamente una cuestión de Alberto Núñez Feijóo, de Isabel Díaz Ayuso. Habitualmente, con un partido llegan al poder una serie de estratos que no son solamente los parlamentarios. Hay un deseo también de quienes intentan que sus tesis económicas estén más presentes en la gobernanza, evidentemente. Es decir, aquellos que están en contra de la subida del salario mínimo, en contra de la reducción de la jornada laboral, pues evidentemente se sienten más cómodos con un gobierno que esté más cercano a sus tesis y en eso operan. Está ahí. Es decir, son tesis de intereses económicos que están en contra de la subida de las pensiones, que están en contra de las medidas de igualdad que se puedan llevar a cabo. No estamos hablando precisamente de que sea una panacea lo que se ha hecho o lo que se vaya a hacer con este gobierno respecto a medidas económicas, pero sí que es cierto que si uno analiza, pues evidentemente cuando se propone reducir la jornada laboral, cuando se produce una subida del salario mínimo, cuando se habla de medidas que sean subir las pensiones, cuando se habla de este tipo de asuntos, pues evidentemente hay estratos económicos a los que no les conviene. Se ha visto lo que ha ocurrido con el impuesto especial a las energéticas, por ejemplo, y el poder que pueden tener las derechas, tanto nacional como nacionalista, para tumbarlo. ¿Por qué? Porque hay un interés que está detrás. Es decir, cuando se habla de lo que estamos hablando, de ese anhelo de conquistar el poder, no estamos hablando únicamente de tesis políticas expresadas en un mitin o en un acto determinado. Estamos hablando de lo que hay detrás. Estamos hablando de esos intereses empresariales, económicos y, ojo, no es baladí, también ideológicos.
Cuando se ve lo que hay en torno a una colocación de una lona frente al Congreso de los Diputados llamando al presidente del gobierno corrupto, cuando uno analiza lo que es Hazte Oír, está analizando también y debe analizar lo que son los grupos ideológicos que hay detrás, esos lobbies ultracatólicos que extienden ideas en contra de derechos de las mujeres, avances de colectivos feministas, también del colectivo LGTBI, es decir, son tesis que están ahí, y no solamente en España, tienen su conexión con corrientes internacionales que se mueven y se han movido ya desde Estados Unidos, Latinoamérica y otros países de Europa, y se está extendiendo. Es decir, está el vector económico y está el vector ideológico. Y es que nosotros no hemos hecho nada malo. No hemos hecho nada. Mientras os están hablando de España comunista, España como Corea del Norte, no os van a decir de forma transparente que lo que se pretende es el acceso al poder para detener determinados avances. Eso está ahí. Y son pulsiones que están dentro de la derecha y la extrema derecha y que ahora mismo están incluso latentes y hay una pugna. Es decir, cuando se habla del Congreso del Partido Popular y de que hay determinadas corrientes que quieren tener más protagonismo, estamos hablando de eso. Los partidos políticos no son ajenos a lobbies. No lo son, y unos más que otros, por supuesto. Y estamos hablando de esas corrientes. Mientras tanto, pues José María Aznar os dirá cosas como que la democracia liberal va a terminar, y patatín y patatán. Y la deriva de España, como he dicho, es la deriva hacia una democracia iliberal. Hay un ejemplo muy claro de estas tesis de José María Aznar, que es verle las barbaridades que dice sobre Israel y el pueblo palestino. Cuando el mismo José María Aznar, al que vimos que nos llevó a la invasión de Irak, con la mentira y la patraña de las armas de destrucción masiva que no existían, ahora mismo se convierte en uno de los en uno de esos defensores de las políticas de Netanyahu e Israel, y que dice que tiene que ganar Israel y que esto acabe bien para ellos, con un discurso absolutamente bárbaro, porque lo que está sufriendo el pueblo palestino, la masacre que se está haciendo contra los palestinos, es atroz. Pero cuando Aznar se coloca en esa posición, evidentemente estamos hablando de los lobbies que tiene detrás. José María Aznar es una persona que está ligada al grupo de Rupert Murdoch, está ligada a esas tesis ultraliberales y cercanas a los intereses de Israel, no solamente en Estados Unidos, sino en el globo. Y así se mueven, y como tal es lo que hay que analizar cuando esta gente predica y defiende esto, porque tú puedes, obviamente, tener un discurso en el cual digas, pues mira, todo Israel no es Netanyahu, pero ya cuando defiendes y dices que Israel tiene que ganar, como dice José María Aznar, estás diciendo que tiene que ganar el Israel de Netanyahu, que es una auténtica barbaridad lo que está haciendo a ojos del mundo. Y hay gente como José María Aznar que están con Israel. Israel fue agredido por una organización terrorista. Israel ha reaccionado ante esa agresión terrorista. Entonces, yo defiendo a Israel, y Israel debe ganar esa guerra. Y es una atrocidad estar con este Israel que está haciendo lo que está haciendo con el pueblo palestino. Pero evidentemente por la boca muere el pez, y cuando José María Aznar dice una y otra vez esto de que Israel tiene que ganar, está obviamente justificando, está amplificando, está dando altavoz, está espoleando la barbarie que estamos viendo contra el pueblo palestino en Gaza. En esto es en lo que uno se detiene cuando analiza el panorama geopolítico y los intereses que mueven a cada uno, y no es baladí. Es decir, no es solo analizar el discurso de cada día en el Congreso o una entrevista televisiva o de radio, es analizar lo que está pasando en el mundo globalizado, donde la barbarie de Israel se está consintiendo, donde avanzan las tesis de la extrema derecha, donde avanzan las tesis ultraliberales, y donde al mismo tiempo en los medios de comunicación y las redes sociales se está jugando lo que es ahora mismo la semilla de todo eso. Y es una serie de gente que se cree esas tesis porque continuamente las absorbe, porque hay mensajes que se están sirviendo de forma constante y la gente consume como quien, pues no lo sé, como quien pela caramelos para comérselos y se lo traga. Y dice, no, qué bueno está. La utilización de la Fiscalía, de la televisión pública, para crear siempre la sensación de que todo lo que ocurra en el gobierno siempre es comparable con espejo con algo en Madrid. Por eso, trasfondo de lo que estamos viviendo, por una parte, las críticas a un gobierno dentro de la oposición son siempre necesarias en democracia. El problema está cuando se opta por lo grotesco, por la hipérbole, por lo que nos saca de la realidad. Cuando uno puede cuestionar determinada ley, pero dice, no, esto es porque el gobierno está en caos, es un gobierno que no es legítimo, cuando ha tenido una mayoría parlamentaria. Y al mismo tiempo hay una pulsión, una pugna ahí dentro de la derecha y la extrema derecha, dentro del propio Partido Popular, entre los de Feijóo, por así decirlo, y la gente de Ayuso, que tiene un interés en que Ayuso tenga más poder. Pero ojo, sin olvidar
lo que son otros sectores como puede ser el de Moreno Bonilla en Andalucía, que no es un gobierno menor para el Partido Popular y que está ahí como una tercera vía, por así decirlo, aunque luego en el fondo van todos a una. Eso es lo que está ocurriendo, por una parte. Por otra, Vox, según las encuestas, no les está yendo nada mal, a pesar de los escándalos que hemos visto de corrupción, de la financiación, de incompetencias distintas, pero el caso lo tenemos en la Comunidad Valenciana con Mazón. Un incompetente, un cara dura, todavía no sabemos dónde estaba el día de la tragedia, pero sigue respaldado por el Partido Popular y por Vox. ¿Por qué? Porque cualquiera podría decir, pues, oye, es insostenible. No, por un interés de poder, de mantenerse en el poder y de lo que el poder puede reportar, que es dinero y es un posicionamiento. Eso está ahí. Al mismo tiempo, lo que vemos es que el Partido Popular y Vox, si pueden, van a pactar. Es obvio, es evidente. Y entre tanto, en lo que son las alianzas del gobierno actual, pues evidentemente hay también un desgaste, hay una pugna también por la preponderancia del discurso dentro de lo que es el ala a la izquierda del Partido Socialista. ¿Qué ocurrirá ahí? Porque no acaba de aclararse lo que va a pasar en ese entorno. Y en el propio PSOE, pues ojo, porque al mismo tiempo que evidentemente hay hipérboles y hay exageraciones y hay bulos, que los hay, también hay realidades como las que afectan a Ábalos, que no es verdad todo lo que se ha contado, pero sí que hay una parte que es verdad y es el escándalo que afecta a Ábalos, ponerle piso a las queridas o ponerles un puesto público cobrando por no hacer nada, eso está ahí. Y ojo también al escándalo, que es una erosión de lo que está ocurriendo en Extremadura, esto de que el secretario general se afore rápidamente para conseguir ese aforamiento, para tener un trato distinto en los tribunales, por lo que te da ser aforado, que en España, por cierto, tenemos récord de aforados, pues evidentemente también es algo criticable, cuestionable y que crea un desgaste. Y que está ahí y que hay que analizar, evidentemente. Hay que hacerlo con la mayor frialdad. Esto no nos tiene que llevar a decir, oh, España es un caos, España es ingobernable, España es todo corrupción, porque esto ya se ha vivido. Intentar aparentar que hay un gobierno que es incompetente y esto que trasladan de gobierno de rojos, hambre y piojos. Lo certero es discernir lo que está mal se dice y lo que se exagera o es grotesco, pues también hay que decir son bulos. Es el análisis de la política, no ajeno a un tiempo que estamos viviendo de conflictos internacionales, de un mundo globalizado, de un mundo distinto a la hora de consumir la información y la desinformación y de un tiempo absolutamente apasionante para estar muy despiertos. ¿Y vosotros, cómo lo veis? Leemos vuestros comentarios.